¿Cómo están Oye, todos? sí, Ahora sí, ¿Todas? Ahí está. ¿Sí? ya estamos. Hola. Hola. Vamos a ir esperando que se vaya sumando un poquito más de Hola. gente. conversen unos 2 minutos. Dile que esperen. ¿Estamos al Hola, aire hola. ya? Estamos al aire. Sí, ya estamos. Oye, qué nuevo esto. Hola. Un saludo a todos. Aprendiendo. Hola. Saludos. Muchas Estamos, gracias por la invitación a Viña de los Cerros. estamos viendo la. Hoy día nos toca la jornada de los primeros Hola, conversatorios. Yuri, Arlet, la Gaby. Hola, Cristian. Nos presentamos. Se escucha un poquito Todavía no desfasado al hagamos la parecer, presentación. pero Esperemos. claro, hoy día estamos. Eso. Vamos a esperar un ratito, esperemos unos 5 minutos que se Unos incorporen más 5 personas. minutos. Un ratito más vamos a esperar. Eso. Estamos. Estamos. Hola, hola. Vamos a saludar a las personas que se van sumando igual. Claro. Mm, Vamos a esperar un ratito más. Hay que rellenar. Relleno. Rellenemos. Ya, rellenemos. Rellenemos. Ya. Mario, ¿dónde estás tú ahora? Bueno, aquí estamos en la casa de Gonzalo en Santa Inés, porque mi internet estaba muy débil, así que Gonzalo ahí ya partimos compañero de acá de la agrupación, esperando y haciendo la hora para poder dar el conversatorio de la Asamblea Constituyente Autoconvocada de Santa Inés de mi barrio que amo. Me siento muy orgulloso igual de presentarlo acá, pues, y estar acá al lado de ellos, de Yuri y Arlet. Nos vemos siempre los sábados y los miércoles y los sábados acá trabajamos. En la Acá. Asamblea Constituyente desde el 18 de octubre en adelante, que se formó acá en Santa Inés. Pues. Ahí nos hemos conocido como vecinos también. Hay un cierto cariño también por todas las cosas que hemos estado pasando, que han sido dolorosas en la ciudad, pues, en el país, en el mundo, hoy día. Mm. Igual es bonito, igual que se dé la oportunidad y que Viña Los Cerros nos dé la oportunidad para poder explicar nuestro trabajo, sabiendo igual que bonito. Bacán. Y igual abriendo la jornada también, como la primera jornada de conversatorios que tenemos como Viña Los Cerros, igual me tiene un poco emocionado. Yo no soy muy bueno para hacer esto, como hablar en televisión, por mí, o sea, esto es nuevo, es mi primera vez, de hecho. Siempre la de... Oye, ¿quién más? Bueno, yo estoy en Miraflores, acá en la meseta del Gallo. Miraflores por acá. El Cris ahí en la punta del cerro también. Cristian. Bueno, Yuri, Arlet yo soy ahí. Cristi de acá de la punta del cerro de Chupaya. La centro de punta del cerro. Aquí estamos pronto a ver principalmente voluntarios para ¿Se escucha mal o Sí. soy yo?
Se nos fue mal, se nos fue Cristian, parece. Sí, ahora sí, Cris. No, no se escucha. Ya. ¿Y comencemos o no? Claro, Sí. comencemos. Ahora sí, Cris. A ver, vamos a ver si el Cris se le arregla el internet. No, igual se Ahora, Se nos fue, corta. Mm, se nos fue Cristian. ya. ¿me escucho? Sí, solo te quedas pegado y se escucha un poco cortado. Y Ya. Ya comencemos entonces. Eh, Para... Llegó el día. Oye, ahí nos pueden hola, también, nos van comentando, nos van diciendo igual hola, cómo se escucha, cualquier cosa. El Cris creo que está medio desfasado. sí, no se escucha muy bien, Cristian. Se escucha entrecortado. Y está pegado, parece. Sí. ¿Y si sale y vuelve a Oye, entrar? entonces, mm, puede Uy, se escucha bien acá. Se escucha ya. bien. Ahí. Ya. Bueno, mientras entonces vamos a comenzar para Ustedes se escuchan por bien. la hora, por la hora. Está Esto es las 7:06. diferenciado. Ya. Bueno, darle la bienvenida entonces a todas las personas que están ahora mirándonos desde sus casas, desde sus hogares. El día de hoy partimos con el primer conversatorio, eh, que es sobre constitución. Ya se van a tocar diferentes temas. Tenemos a unas personas ahí invitadas, vecinas de un cerro de por acá, que también nos van a estar acompañando ahí, ayudándonos, respondiendo preguntas, igual si tienen alguna duda. Está la Asamblea de Santa Inés aquí apoyándonos. Así que eso, espero que sea una muy buena jornada y que extraño estar haciendo esto por la virtualidad, pero hay que aprovechar también estos espacios. Así que eso, bienvenidos a todos quienes nos están mirando. Y Mario, te dejo a ti ahora, yo me voy a desaparecer de la transmisión porque voy a estar ahí preocupada de las pantallas. Adiós. Gracias, Gaby. Vale. Ajá, Gaby. Bueno, hola, buenas tardes, compañeros acá de Viña. De aquí le hablamos del movimiento Viña Los Cerros. Bueno, Viña Los Cerros son agrupaciones culturales que trabajan en la ciudad. Hace muchos años nos encontramos luchando por situaciones de la ciudad, como nosotros en Salinas, por acá el Mirador 14 asientos, el parque, la contaminación, y luchando nos conocimos. De ahí empezamos a juntarnos entre cerro y cerro, siendo conocidos, amigos, mucho cariño entre medio, hacemos carnavales, que eso me encanta, ahora no podemos, estamos interviniendo ahora las redes sociales con esto, y una de las cosas que nos propusimos es hacer conversatorios sobre la contingencia del país hoy en día. El día 18 de octubre, cuando despertamos los chilenos de decir basta, ya basta, los niños nos alentaron a decir basta esto, basta, buscando respuesta a lo que sabíamos. Nos juntamos un grupo de vecinos aquí en la plaza de Santa Inés y nos autoconvocamos en asamblea constituyente para explicarle en sí lo que es autoconvocarse en asambleas constituyentes. Les presento a Yuri Arancilla, un vecino de acá del barrio Santa Inés, Arlet, también está acá ayudándonos acá en el barrio como vecino. Nosotros empezamos a trabajar y hoy día ellos les van a explicar qué es lo que es autoconvocarse en una asamblea constituyente. También vamos a hablar de constitución, de derechos fundamentales, también un poco de soberanía, que me gusta esa palabra, que la he estado conociendo hace poco. Y dejo ahí a Arlet
si se quiere presentar así ella misma, va a estar aquí cualquier cosa rellenando. Y adelante. Ahí. Eso. Gracias por la presentación, Mario. Hola a todos y todas. Bueno, como dijo el Mario, yo soy vecina de Santa Inés y participo en la Asamblea Constituyente autoconvocada. Y bueno, esos conceptos que suenan tanto, yo creo que Yuri los puede explicar mejor porque como él es abogado, entonces tiene más claridad respecto de los conceptos. Y yo les voy a contar un poco como la experiencia que hemos tenido nosotros en Santa Inés. Entonces va a ser algo así como que Yuri les va a decir la parte teórica y yo les voy a decir la parte práctica. Y eso, po. Yuri. Bueno, gracias por la invitación a Viña de los Cerros. Un saludo a todos y a todas las vecinas de los cerros de Viña del Mar, de Miraflores, de Chupaya, de aquí a los vecinos de Santa Inés y de todo Viña del Mar, pues. Sobre todo las ollas comunes que están hoy día ahí dándole duro, preparando con mucha solidaridad, yendo en ayuda a los vecinos y vecinas que están pasándolo mal. Y bueno, agradecer la invitación. Solo aclarar de que me han puesto un montón de títulos que no tengo y solamente vamos a ver un manual, que es un manual de Derecho Político, que es de la facultad donde yo estudié en España y es del primer año de Derecho, ¿no? Y en base a eso hemos estado teniendo algunas ideas y nos hemos autoconvocado efectivamente como Asamblea Constituyente a partir del 18 de octubre. Somos vecinos y vecinas acá en Santa Inés, que está integrada principalmente por mujeres, hombres, profesionales, trabajadores, gente de izquierda, gente de derecha. De hecho, cuando les cuento una historia, que cuando nos contamos en la plaza, nos contamos porque había mucho problema, ahí estaba la situación bien compleja y para mi sorpresa llegó el padre de la iglesia, pero también llegó una vecina evangélica y eso nos ha dado una sapiencia y una posibilidad de hacer las cosas distintas y nos dimos cuenta en ese minuto de que no teníamos estado, de que había mucha muerte, mucha represión. Había una gran manifestación en Valparaíso, recuerdo, en Viña del Paraíso. Y bueno, decidimos autoconvocarnos como Asamblea Constituyente en virtud de que veíamos en ese minuto que el Estado no está dando respuesta a la ciudadanía. Y eso es fruto del estallido social, ¿no? Yo no sé si vamos a entrar en materia de inmediato, pero agradecer, digamos, de nuevo la invitación, María. Es súper importante señalar que para los vecinos, sobre todo de Santa Inés, que aquí, si bien es cierto, dentro de la Asamblea, aparentemente, porque no está muy claro, hay algunos militantes políticos, pero parece que no. La Asamblea principalmente no es partidista, no tiene militancia política ni está sujeta a ningún partido político. Somos vecinas y vecinos que hemos puesto el interés común, el interés general, sobre los intereses particulares o sobre los intereses de grupo. Y gracias a eso hemos podido tratar de en este contexto en que está roto el pacto social entre los chilenos, tratar de reconstituirlo a través de una asamblea constituyente. Entendemos la asamblea constituyente como el órgano máximo representante del pueblo y por lo tanto creemos que desde las bases, desde los territorios, se debiera escribir y redactar la nueva constitución. Por eso es que es importante las asambleas territoriales. Entiendo que acá en Viña del Mar hay cerca de 20 asambleas territoriales ya y a nivel nacional hay asambleas desde Arica a Punta Arenas y un poco más abajo incluso, ¿no? Entonces tenemos asambleas en todos los territorios y eso da cuenta de que la gente está pidiendo participación y está ejerciendo su soberanía de algún modo. Entonces eso nos permite
nos ha permitido tener una visión con respecto a las cosas. Y yo muy contento en lo particular de poder ver a mis vecinas, dueñas de casas, haciendo política, ¿no? Están ejerciendo su soberanía y les puedo decir que lo han hecho fantástico. Aprendido algo, nosotros cuando nos constituimos lo entendíamos como una soberanía, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía política. Pero a raíz del coronavirus nos hemos tenido que organizar de otro modo y han surgido otro tipo de necesidades y hoy día estamos hablando ya derechamente de soberanía alimentaria, soberanía económica, gracias al trabajo que han hecho los vecinos y vecinas del barrio, que han puesto a disposición de manera solidaria algunos recursos para ir en ayuda de nosotros. Tenemos una canasta solidaria que se sustenta y se abastece con la cooperación de los propios vecinos. Se venía haciendo una experiencia bastante buena ahí, que yo creo que Arlet después les va a contar cómo se desarrolló, por ejemplo, la entrega de mascarillas y escudos faciales para los funcionarios del Hospital Gustavo Frique, para los funcionarios y pacientes del consultorio de acá de Santa Inés y para el Sanatorio Marítimo en Gómez Carreño. Hasta ahí alcanzamos a fabricar nuestros propios escudos faciales. Después empezaron a fabricar mascarillas para la boca y luego se ha estado a través de otras asambleas y de otras organizaciones como esta organización que se llama Pueblo a Pueblo, comprar frutas y verduras a un precio bastante económico, en el cual nosotros, Arlet también les va a explicar bien cómo está funcionando eso. Nos permite tener muy buenos precios y es un modo de evitar y tratar de evitar las grandes superficies como los supermercados que mantienen el monopolio sobre los alimentos. Eso es lo que nosotros a grosso modo es importante que sobre todo los vecinos de Santa Inés lo tengan claro. Esta es una asamblea que no es partidista, es una asamblea de vecinos, es horizontal, que esa es una de las cuestiones que ha puesto la juventud. No existen presidentes, tesoreros, ¿no? Tenemos voceros y son distintos voceros. A algunos les toca algunas cosas, a otros les toca otras, pero representantes no tenemos. O sea, la asamblea de los vecinos de Santa Inés no tiene propiedad y por lo tanto, si quieren participar, la asamblea de los vecinos y no pertenece a nadie en particular, por lo tanto es abierta. Hemos tenido que hacer las asambleas virtuales y eso ha traído alguna dificultad de participación porque sobre todo la gente mayor no puede participar. Tenemos paridad dentro de la asamblea como un principio de participación, ¿no? De hecho, en este minuto están participando mucho más mujeres que hombres, y lo cual está bastante bien. Y bueno, como les decía, no tenemos un pauteo de los partidos políticos, no nos interesa ese asunto. Creemos que esta nueva constitución que va a surgir de Chile puede dejar dos cuestiones bien interesantes para la historia del mundo, que es la paridad, que ya independientemente de que se haga o se redacte la constitución a través de la convención constituyente de los partidos políticos o a través de una real asamblea constituyente de los territorios, la paridad ya de algún modo ya está asegurada. Pero nosotros estamos bregando porque además se prescinda de los partidos políticos. Nosotros de algún modo estamos demostrando de que podemos, los vecinos y vecinas, dueñas de casa, trabajadores, profesionales, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, hombres de izquierda y de derecha, pueden ejercer su soberanía prescindiendo de los partidos políticos y poniendo el interés general y las necesidades de los vecinos sobre el interés de algún grupo, como en el caso de los partidos políticos. Por lo tanto, eso creo que nosotros lo hemos de algún modo demostrado. Eso es lo que somos, digamos. Esa es la presentación como asamblea. Yo no sé si Arlet quiere explicar un poco más con respecto al funcionamiento de la asamblea.
O sea, a mí me gustaría hacer como un recorrido más histórico de esto. A partir del 18 de octubre, bueno, como todos, porque yo creo que no hay nadie que no haya sentido la misma sensación de disconformidad en esa fecha. Estábamos todos aburridos, ya nadie toleraba la situación. El modelo económico imperante en el país era un tema para todos. En la Constitución era también un tema para todos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la ley Emilia, que no se podía aplicar porque era anticonstitucional. Cualquier cosa que uno quería hacer o quería cambiar en favor de la mayoría no se podía hacer porque era anticonstitucional. Y siempre el tope era la Constitución. Entonces estaba claro para todos nosotros que lo que había que hacer era cambiar la Constitución. Entonces, cuando nos reunimos los vecinos y empezamos a conversar del tema, obviamente todos coincidimos en lo mismo, que había que cambiar la Constitución. ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué podíamos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes? No teníamos muy claro y todo esto se empezó a formar de a poco y empezamos a aportar cada uno desde sus especialidades los conocimientos que tenía al respecto y dentro de todos esos aportes empezamos a armar algo que terminó siendo la Asamblea Constituyente de Santa Inés. Nos empezamos a informar, empezamos a invitar gente que nos diera charlas, que nos informara, empezamos a hacer clases, recuperamos la educación cívica, que la mayoría de, por lo menos mi generación, no tuvo en el colegio, y así de a poco fuimos armando esto, y hasta ahora, pues que llevamos un par de artículos ya redactados. Sí, así es. Así es. Nosotros decir que desde el punto de vista técnico, una de las cosas que descubrimos que como pueblo, nación, tenemos el principio de autodeterminación de los pueblos que está garantizado en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, en la Carta de las Naciones Unidas en realidad. Y en virtud de ese principio básico de autodeterminación de los pueblos, es que nos hemos asilado para empezar a redactar la Constitución, que la enganchamos con el actual artículo 5 de la Constitución pinochetista, digamos, para darle un sustento legal y un respaldo legal. Luego tomamos la Declaración de Derechos Humanos y empezamos a discutir los valores y principios que nos interesa que queden plasmados en la nueva Constitución. Y a raíz de eso se armaron comisiones y se empezó a trabajar por temas que se iban eligiendo por la propia Asamblea y se empezó a redactar la nueva Constitución. Y ya creo que tenemos redactado, como dice Arlet, dos artículos. Lamentablemente por la pandemia hemos tenido que suspender la discusión porque no todos pueden participar a través de las reuniones virtuales, ¿no? Eso es lo que nosotros, fue lo que nosotros tomamos como fundamento jurídico para poder autoconstituirnos, ¿no? Y entendemos, nosotros nos constituimos antes que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que se vieron obligados la clase política a acordar para buscarse una salida para ellos mismos. Nosotros ya veníamos trabajando con antelación y ya, como les digo, nos habíamos autoconvocado en una asamblea constituyente. Y eso es importante tenerlo claro porque las asambleas constituyentes, efectivamente, cuando se rompe el pacto social, que en ese minuto y sigue estando roto, no existe una forma de convocatoria, ¿no? No existe una convocatoria. O sea, normalmente nosotros también optamos por la asamblea constituyente porque entendemos que también es la forma pacífica de resolver un conflicto tan grande como es recomponer un nuevo pacto social, un contrato social entre los chilenos. Y en virtud de eso hemos decidido también por la asamblea constituyente a raíz de la crisis, pero necesitamos una constitución que tenga, una asamblea constituyente que sea real y que tenga en su seno el poder constituyente, digamos. Y eso es precisamente lo que no tiene la convención constituyente. Eso es súper importante, ¿ya? Nosotros, bueno, estuvo Basa incluso acá, yo estuve con
¿cómo se llama? Baza, que es profesor, que él sí que es abogado de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, la Universidad de Paraíso, creo. No le hagáis Y sí, pero estuvo y claro, no compartimos con él porque no va al fondo del tema, ¿no? Y nos vimos la obligación de ir a principios básicos porque siempre nos preguntan qué es una asamblea constituyente y ahí es donde se empieza a enredar el tema porque yo siempre lo homologo con la formación de un sindicato o la formación de un centro cultural o la formación de algún organismo social, una junta de vecinos, en su primera asamblea cuando no existe estos órganos, ¿no? Cuando no existe el sindicato, cuando no existe la junta de vecinos. Entonces, para que eso acontezca, lo primero que tiene que existir es la voluntad de autoconvocarse, de decidir entre algunos, normalmente siempre los más arriesgados, de constituir un sindicato, de constituir una junta de vecinos, constituir un centro cultural, un centro de vigilancia. Y esa asamblea, la primera de ellas, tiene por nombre, precisamente, se llama Asamblea Constitutiva o Asamblea Constituyente. Bueno, en este caso es... Yuri, ¿Cómo? es que quiero hacer como Sí. un alcance. Antes de que nos vayamos de un viaje en el tema de Asamblea Constituyente. Sí. Lo que pasa es que hay unos conceptos que es como necesario explicar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pacto social roto, sí. ¿A qué nos referimos con eso? En términos simples, quiere decir que las instituciones no están cumpliendo su deber, no están haciendo la pega. Y ese es el contrato social. El contrato social dice que las instituciones tienen que hacer lo que deben hacer, para lo que fueron creadas. Y cuando las instituciones no están haciendo lo que tienen que hacer, entonces significa que ese contrato está roto. Y a eso le llamamos pacto social roto. Claro. Ahora continúa, si era como para aclarar eso. Claro, efectivamente. O sea, efectivamente, cuando las relaciones o el desequilibrio normativo que llaman por ahí, se produce en que algunas de las normas envejecen igual que uno y van quedando obsoletas y la Constitución envejece porque normalmente las normas son escritas, sobre todo las constituciones son escritas por generaciones anteriores y las relaciones personales, culturales, tecnológicas, económicas, son distintas a las hace 30 años atrás, 40 años atrás. 40 años atrás no existía Internet, no existían los WhatsApp, no existía la relación tan horizontal como es hoy, no existía eso, ¿no? Por lo tanto, las sociedades eran más verticales y además, si sumamos a esto, que nosotros tenemos una constitución que fue hecha por los militares, que entienden todo jerárquicamente, claro, tenemos una sociedad absolutamente vertical y eso se rompió, no existe. O sea, ya la gente, algunos dicen que en la práctica, esto es teoría, no es nada subversivo, sino que es teórico. No simplemente cuando las normas no son válidas para uno y no son válidas para otro, es que se rompe precisamente el pacto social y al no existir un ordenamiento normativo que sea respetado por las mayorías, se produce una situación de un quiebre de ese contrato social y por lo tanto está propenso a que haya violencia, porque cada uno de los sectores que está en pugna trata de imponer su visión o su norma. Y en este caso, los sectores más conservadores tratan de conservar el status quo y los que no se quieren someter a ese status quo la quieren cambiar. Y también se produce una agitación social y que eso es precisamente el 18 de octubre. Digamos. El 18 de octubre es precisamente que se produce una gran estallido social con mucha violencia y que una violencia no era tan desatada, sino que fue precisamente no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años, ¿no? Y la gente decidió manifestarse y hubieron ese día, no sé cuántas, porque no sabemos en Santiago, pero 30 o 40 estaciones del metro quemadas, quemaron Enel, quemaron los bancos, quemaron las grandes empresas, las empresas que normalmente han estado usando y han estado usufructuando de todos los chilenos, como la AFP en este caso. Y bueno, eso es precisamente
lo que hay que recomponer precisamente para que no exista más violencia, o sea, para que podamos conversar, porque precisamente la Asamblea nos ha permitido y debe permitir tratar de construir un país distinto, con valores distintos y superar la Constitución que fue impuesta por Pinochet y que la mayoría de nosotros no aceptamos ya, ¿no? Que nos siga regulando la vida. Y eso es importante tenerlo presente. No sé si quieres decir algo más, Let. No, ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Entonces, bueno, tenemos que tomar, yo voy a entrar un poquito en terreno, ya, y tenemos que entrar al concepto de asamblea constituyente, o la asamblea constituyente tiene su origen principalmente en la Revolución Francesa, ¿no? Ahí, y en la Revolución Francesa es donde se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y que son un manifiesto y la antesala de la Declaración de Derechos Humanos que actualmente está en vigor, y que tiene como fundamento todas las constituciones de aquella época hasta la actualidad. Pero antes de la Revolución Francesa surge la Revolución Norteamericana, que precisamente rompe ya definitivamente con el antiguo régimen, el régimen monárquico, y se integran dos cuestiones que son sumamente importantes, que es la república, con la separación de los poderes del Estado, entre poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Y aquí viene un concepto súper interesante que se proclama ya definitivamente, sobre todo en la Revolución Francesa y norteamericana, como digo, que la soberanía radica en el pueblo de aquella época, ¿no? Y deja de radicar la soberanía que era otorgada por orden de Dios en el rey, ¿no? Recuerden que el rey tenía en sus manos los tres poderes de la República, era una monarquía absoluta, y eso generó la crisis, y en definitiva ese es el gran aporte de la Revolución Francesa. Entonces surge la Asamblea o la Convención Constituyente Francesa de 1789, y se constituyen en esta asamblea que da origen a la República Francesa, y que posteriormente ha dado origen a todas las constituciones del mundo. Importante la Constitución, entonces ahí tenemos un concepto que es el concepto de soberanía, donde se vuelca la soberanía del rey como poder absoluto en la soberanía del pueblo. Teniendo ese concepto, importante determinar que la Asamblea Constituyente es un órgano originario, ¿no? Es de ahí donde nace la República o el Estado, donde se empiezan tiene esa facultad de poder generar cualquier órgano del Estado en su carácter originario, y teniendo en su seno el poder constituyente, es decir, la soberanía del pueblo, y el espíritu del pueblo, y la voluntad del pueblo, que puede determinar como de manera libre si quiere una división de poder, y puede constituir o puede terminar con los poderes constituidos. La Asamblea Constituyente es anterior a la ley, es anterior al gobierno, es anterior al Parlamento y es anterior al Poder Judicial. ¿Ah? Existen dos tipos de asambleas: una asamblea constituyente de carácter originaria, que es la que nosotros estamos bregando, y otra que es de carácter derivada, que esa normalmente la delegación es derivada porque la soberanía del pueblo, a través de un ejercicio democrático, normalmente se delega en un parlamento, que es precisamente, no sé si ustedes recuerdan, antes de la Convención Constituyente y del Pacto por la Paz y la nueva Constitución, se hablaba de que el Parlamento redactara la nueva Constitución. Y eso fue rechazado por la ciudadanía, ¿no? O sea, por los chilenos en su conjunto. El 18 de octubre quedó claro que no, y de ahí en adelante el Parlamento, y sobre todo con la deslegitimación que tiene el actual Parlamento, no está en condiciones de ellos redactar una nueva Constitución.
Sin embargo, se las arreglaron para llegar a un pacto entre todos los partidos políticos para precisamente tener esta convención constituyente donde el 25 de octubre está dentro del programa electoral el plebiscito del apruebo o rechazo una nueva constitución. A nuestro juicio esa asamblea no es una asamblea constituyente, es una convención, y no es una asamblea constituyente precisamente porque, no por el nombre, ¿no? No por el nombre, porque el nombre, la asamblea constituyente francesa no se llamaba asamblea constituyente, se llamaba convención constituyente. El problema no radica en el nombre, sino que radica en que es una asamblea, si ustedes se fijan, que no tiene lo más importante de la asamblea constituyente, que es el poder constituyente, es decir, la soberanía del pueblo, porque va a ser una convención constituyente que está pauteada y está manejada de algún modo por los poderes constituidos, ¿no? Y por lo demás, si ustedes sacan cuenta, es una asamblea o será una asamblea convencional que curiosamente va a tener la misma cantidad de parlamentarios que el actual Parlamento. Y además será las personas que postulen ahí serán en su mayoría militantes de los partidos políticos. Por lo tanto, y serán electos bajo el mismo sistema electoral actual, con lo cual lo más seguro es que tengamos un parlamento que será una copia será una copia del parlamento actual, donde lo más probable es que tengamos las mismas fuerzas políticas y en la misma proporción. Entonces no es ninguna asamblea constituyente. Por lo demás, cualquier diferencia que pueda tener algún artículo o algo así será un poder constituido, como es la Corte Suprema, la que en definitiva resolverá el conflicto si alguno de los parlamentarios o de los constituyentes o convencionales, como les quieran llamar, no logran un acuerdo que tiene que ser por 2/3. Ustedes vieron el otro día con la aprobación el riesgo que tuvo la modificación a la Constitución con respecto al 10% de la AFP, donde un sector de la derecha, particularmente de Renovación Nacional y la UDI, no todos obviamente, acusaron mientras se estaba votando recurrir al Tribunal Constitucional porque no se daba el quórum de los 2/3. Y bueno, no pudieron imponer el recurso ante el Tribunal Constitucional precisamente porque hubo más gente del propio sector de gobierno, de la propia derecha, que dio precisamente el quórum de los 2/3. Pero la derecha, y por qué no decirlo, algunos sectores de la concertación, tienen amarrada la convención constituyente con ese acuerdo que lograron. Entonces, bueno, ahí se junta justo una pregunta que quieren hacer, Yuri, sí, que preguntan qué postura tenemos nosotros como asamblea frente al plebiscito. Y se conecta justo con lo que estamos hablando. bueno, y básicamente nosotros no vamos a participar del plebiscito. O sea, claramente cada persona que participa en la asamblea puede ir a votar si quiere o si no quiere, pero nosotros no vamos a hacer campaña porque justamente por lo que está explicando el Yuri. O sea, este plebiscito quiere en cierta forma usurpar la soberanía, nos quiere quitar el poder de escribir nosotros mismos la Constitución. Bueno, y además de eso, el tema de que este plebiscito también estaría bajo la misma ley actual de elecciones, por lo tanto no hay ninguna diferencia. No. Y sería delegar el poder. Y eso, claro, a la gente no le queda muy claro eso, que en realidad el poder lo tenemos nosotros. Y al aceptar ese plebiscito y al aceptar esas modalidades que establece el plebiscito, estamos delegando nuestro poder en un representante. Y ese representante va a salir del mismo Parlamento. Es algo así como decir, nosotros somos los jefes, ellos trabajan para nosotros, porque nosotros les pagamos el sueldo y todo eso, y son ellos los que se van a poner sus reglas para actuar.
¿En qué trabajo se hace eso? ¿En qué trabajo pasa eso? Claro. Y lo otro, como las diferencias que ustedes estaban haciendo también de lo que es realmente una asamblea constituyente y la diferencia que lo que es una convención constitucional, que es lo que aparece en este plebiscito. Entonces, por un lado está la máxima participación del pueblo en esa construcción de la nueva constitución, y por otro lado, solamente estos 125 o 150 representantes que están elegidos por los mismos partidos políticos y en base a la misma ley de los partidos políticos. Entonces, lo que tratemos de buscar, o lo que tratamos de buscar también, creo que la Asamblea de Santa Inés está también dando el ejemplo para poder construir una sociedad completamente nueva, una constitución que renueve, ¿cierto? No solamente porque era la constitución que escribió Pinochet, sino que una constitución muy antigua, sino que también es una constitución que avala el mercado en la usurpación de todos nuestros derechos. Entonces, ahí existía, por ejemplo, en la Constitución del 80, el tema del mercado como este gran enemigo que se apoderaba de todos nuestros derechos. ¿Cómo podemos ponerle atajo en esta nueva Constitución que nosotros vamos a escribir a esta arremetida que tiene el mercado dentro de todos nuestros recursos, nuestros derechos? ¿Cómo se mete el mercado dentro de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos freno a eso? Bueno, mira, el tema ahí para ver el mercado, ¿no? El mercado que está institucionalizado en la Constitución de Pinochet de manera extrema. Un solo ejemplo. Hoy día el gran problema que tiene la Convención Constituyente, donde van a participar solamente los partidos políticos, es precisamente la regulación de los dineros aportados para las campañas políticas. Entonces te vas a encontrar con candidatos que van a tener una cantidad de dinero, se va a hacer una elección igual que cualquier otra, con una cantidad de dinero que no va a tener control. ¿Ah? Entonces te vas a encontrar con que los grandes empresarios van a apostar a través de los partidos, y como lo hacen, porque en definitiva son ellos los que ponen la plata y ponen a los parlamentarios, y ahí tenemos la ley Longueira, por ejemplo, que da cuenta del tema del mercado. Ahora, yo entiendo lo que tú dices ahí con el tema del mercado. Vuelvo a insistir en lo mismo, o sea, la Convención Constituyente o Asamblea Constituyente en términos de nombre es sinónimo, pero el problema de la Convención Constituyente que acuerdan los partidos políticos en noviembre del 2019 para salir de la crisis del estallido social, esa Convención Constituyente no tiene en su seno lo esencial y lo fundamental que es la Asamblea Constituyente, que es el poder constituyente, y el poder constituyente es la soberanía del pueblo, es la voluntad del pueblo. Sin ese poder del pueblo, no es posible, por lo menos a nuestro juicio, que se pueda redactar una nueva constitución. Lo más probable es que haya algunas enmiendas, y lo más probable es que se mantenga el concepto de subsidiariedad que mantiene la Constitución del 80. O sea, yo me pregunto, Lagos Weber acá, lo más probable que esté precisamente por mantener el modelo económico, y eso queda claramente manifiesto con la votación a favor de las AFP, ¿no? Y otros tantos. Se han gobernado 25 años, la Concertación no se olviden que han gobernado 25 años, y Piñera va a cumplir 10, si es que logra terminar el mandato. ¿Pregunta? Hay un comentario que hace Francisco. Dice, ¿la nueva constitución tendrá que ser antipatriarcal o no será? Bueno, mira, ¿será patriarcal, será antipatriarcal o no será? Eso hay que pelearlo. Nosotros, fíjate que lo primero que hemos hecho, ante todo, es constituirnos. O sea, esa discusión por fuera en este minuto no nos vale. Porque lo primero que tenemos que hacer es autoconvocarnos como Asamblea Constituyente, que es lo que hemos hecho nosotros. Luego, ante cualquier diferencia, oposición de cualquier tipo, como esta, será el pueblo de Chile el que tendrá que votar a través de su Asamblea Constituyente si esta nueva Constitución va a ser antipatriarcal o no. Pero ante todo tenemos que constituirnos. Tenemos que empezar a... Ahí salta una pregunta, disculpa Yuri. ¿Cuáles son los pasos para poder constituir una Asamblea Constituyente autoconvocada?
Entonces, hablamos de la autoconvocatoria. ¿Cómo se puede hacer una autoconvocatoria? El Bueno, primer paso. del mismo modo, mira, asambleas constituyentes hay de distintos tipos, ¿no? Y se han designado a los constituyentes incluso hasta por el carnet de identidad en algunos lados, ¿no? Nosotros por lo menos, a lo menos nosotros vemos que por las condiciones que hay, porque estas asambleas surgieron de manera espontánea, digamos, se fueron surgiendo a nivel nacional al calor del estallido social, nacieron de manera espontánea y justamente en los barrios. Entonces, bueno, bajo esas asambleas, que como te digo están en todo Chile, nosotros acá tenemos 20 asambleas en Viña, creemos que primero discutir la asamblea, autoconstituirse como asamblea constituyente, empezar a redactar desde los barrios hacia arriba, ¿no? Entonces empezar a deliberar y a redactar la nueva constitución territorio por territorio y luego hacer una asamblea de carácter comunal, constituyente y que posteriormente se una con algunas regionales o tal vez evitar la regional y pasar directamente a una asamblea constituyente nacional. Y nosotros por suerte tuvimos... Sí. Sí. Por ejemplo, existen hoy en día acá en Viña del Mar más de 40 ollas comunes, en Valparaíso van más de 100 ollas comunes, y estas ollas comunes son vecinos, vecinas, principalmente mujeres autoconvocadas. Entonces, ese también puede ser un espacio que se transforme desde la olla común a después a constituirse también como un espacio de asamblea autoconvocadas constituyentes. Por supuesto. Claramente, sí. Sí, O sea, supuesto, de hecho, nosotros partimos así como vecinos conversando de los problemas que estaban pasando. Y de repente se juntaron unos y a eso nos sumamos los otros y así sucesivamente. Esto no fue que alguien se pusiera puerta por puerta a preguntar o a mandar WhatsApp, ni nada de eso. Fue absolutamente espontáneo dentro de las conversaciones cotidianas entre los vecinos. Entonces, como dices tú, una olla común es una instancia genial para conversar justamente los problemas que están pasando, porque si no fuera por la situación actual, no tendrían que estar haciendo una olla común. Entonces, obviamente, ahí tienen puntos en común ya de antemano. Y empezar a discutir eso, de ahí a dar el paso a convertirse en asamblea constituyente no es nada, es solamente ponerse de acuerdo y decir, sí, vamos por el cambio de la constitución. Y ya. Y comenzar a escribir la constitución. Y en ese mismo sentido de, por ejemplo, esta nueva constitución, me imagino, debe tener algunas partes que compongan esta constitución, como por ejemplo los derechos, la organización del Estado. ¿Cómo tiene que ser esta constitución? Bueno, mira, Ale. Pero dale. Lo que pasa es que por todo lo que nosotros hemos realizado, lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, hemos revisado constituciones de otros países, hemos leído algunos artículos de otros lados y así sucesivamente para poder enriquecer este proceso, porque tampoco entre los vecinos no se encuentran expertos en constitución. Claro. No es fácil encontrar expertos en constitución, entonces hay que ir formándose de a poco, averiguando de a poco, por aquí y por allá, buscando por todos lados. Y nos dimos cuenta que en realidad acá no hay una pauta prefijada. Uno puede armar las reglas del juego como quiera. Si para un territorio lo más importante son los derechos tienen que estar ahí y ya. Eso es todo. Porque para que sea nosotros... Dale, Yuri. No, perdona. No, sí, ratificar lo que tú dices, o sea, es que claro, mira, nosotros vivimos una democracia representativa, ¿no? Donde nosotros delegamos un poco lo que explicaba la ley, delegamos a través de otro, normalmente de los candidatos que proponen los partidos políticos, delegamos a través del voto nuestra soberanía, ¿no es cierto? Claro. Nosotros creemos que por las condiciones tecnológicas, por el desarrollo tecnológico de este tipo de plataformas de comunicación, sobre todo,
del nacimiento de Internet, hoy día nos permite tener una relación más horizontal y no tan vertical. Y por lo tanto podemos tener un Estado más corto, más cercano, no tan jerarquizado, ¿no? Exacto. Y por lo tanto, bajo esa lógica, creemos que la soberanía tiene que estar más abajo, pues, no solo en el Parlamento, sino que a través de las asambleas territoriales, derechamente, ¿no? Y a través de las asambleas territoriales son los vecinos del territorio los que saben si les falta la luz, si les falta el agua, si hay que pavimentar una calle, si se va a instalar una fábrica, si hay mala conexión de internet, en fin, etcétera. Ahí la propia población va determinando sus necesidades políticas. Si eso es en el fondo la política, digamos, ¿ah? No es una cuestión tan elevada. Y precisamente lo que tú dices en relación al tema de las ollas comunes, también es válido para otras instancias, como los sindicatos también, que podrían eventualmente discutir. Por ejemplo, los funcionarios de la salud pueden perfectamente discutir sobre el tema de la salud constitucionalmente, hacer un aporte ahí. Con el millón de chilenos que hay en el extranjero, para que discutamos la nacionalidad de la nueva constitución, que va a pasar con los hijos nacidos que van en tercera generación ya afuera en el extranjero. Van a ser, les vamos a observar. Ellos en el extranjero tienen que formar sus propias asambleas, ¿no? Y discutir el Chile, porque además pueden aportar con lo que ellos han visto, sobre todo en Europa, o en estados que tienen un estado más solidario o un estado benefactor o con mayor seguridad social, pueden aportar a través de esas visiones también. Y la idea es que esta constitución nazca del seno del pueblo, pero la convención constituyente que han decretado los partidos políticos no asegura la participación, y lo único que nos asegura es que el instrumento de la democracia, no la democracia, el instrumento, que es el voto, lo utilicen como decir que es una cuestión que nosotros vamos a legitimar. Entonces ahí es donde les dicen, no, claro, vamos a ir a votar, pero lo que nosotros en realidad lo que vamos a hacer es entregarle nuestra soberanía. De nuevo. Y esa es la por ejemplo, y claro, y el plebiscito tiene 2 votos, entonces sería el apruebo una nueva constitución o rechazo una nueva constitución, y por otro lado la forma que queremos escribir esa constitución en caso que sea aprobada. Pero el llamado también es no participar desde el apruebo y rechazo, ¿no? ¿Cuál es su llamado como asamblea? Es que nos vamos a hacer un llamado, no nos interesa el sistema electoral que está en este momento, entonces nosotros no estamos pescando eso, no estamos preocupados de eso, estamos preocupados de trabajar en la Constitución, porque hay que primero cambiar la Constitución y después vemos a qué están jugando los políticos. Eso. Sí. ¿Alguien cree de los que está aquí presente que con los partidos políticos va a cambiar algo? ¿Cuántos años llevan los partidos políticos y cuántos años seguimos igual? Claro. Van a seguir con el mismo juego, van a jugar al que uno es más bueno, los otros más malos, que tú seas más grande, que tú seas más chico, que tú seas más bonito y tú seas más feo. Pero más de eso no vamos a tener eso. O sea, y yo creo que hoy día la tecnología nos permite, nosotros estamos mirando un poco la sociedad y hemos tomado harto el tema de los cantones suizos. Y no comparándonos obviamente en términos económicos ni culturales, sino que con el tema político. O sea, no tenemos por qué negarnos hoy día a tener 3, 4, 5 elecciones en el año para determinar el plan regulador, para determinar, no sé, por la calle que sea construir, la calle que sea. ¿Te fijas? Entonces, y eso es soberanía, pues, y yo creo que es absolutamente posible por la cantidad de asambleas a nivel nacional que hay. Yo te puedo decir que hoy día los que están haciendo política realmente es el gobierno, las municipalidades y las asambleas territoriales. Los partidos políticos con la pandemia, nosotros nos pasó que muchas asambleas que estaban participando estaban en realidad ahí haciéndose lo gracioso para ocupar las asambleas como plataformas para el apruebo, para meternos dentro, y muchos de ellos eran militantes políticos camuflados, y cuando vino la pandemia, primero vino en marzo, ¿no? Se pusieron a trabajar por el apruebo y se fueron de la asamblea y mostraron su verdadera cara y se transformaron en comando del apruebo. Esto en marzo. Y se les vino la pandemia y se quedaron sin pega, porque los partidos políticos son máquinas electorales únicas y exclusivamente.
¿cachai? Que se disfrazan de... La pega que reemplazaron fue ir a entregar poquitos de comida a las ollas comunes, así como su saco de zanahoria, un saco de papa a las ollas comunes, y siguen haciendo las campañas políticas. Eso es lo que está pasando en muchos lugares donde llegan muchos candidatos y los partidos políticos detrás tratando de agarrar los votos para poder perpetuar todo este sistema que nos tiene tan mal. Y Lo han hecho siempre siempre. los burgueses del poder, pues claro, y el pueblo siempre aquí reclamando, pero bien sumiso también. Pero no estamos despertando, no estamos levantando, así que por eso estamos en estos conversatorios por la cultura y el territorio del movimiento Viña Los Cerros. Estamos con Arlet y Yuri Arancibia, tenemos más preguntas por ahí. A ver, aquí hay una preguntita, dicen, sobre procesos de democracia directa, ¿los plebiscitos son una opción? O sea, es el proceso de democracia directa. Votar. Cada vez que van a decidir algo, hay que ir a votar. Cada vez que se les ocurra definir alguna situación, todos deberíamos ir a votar a decirle sí, estamos de acuerdo o no, estamos en contra. Así funcionan las democracias directas, en base a los votos. Hoy en día nosotros podemos hacer un plebiscito por las demandas de cada uno de los territorios que tenemos en nuestra comuna, por ejemplo, preguntarle a las personas cuáles son los deseos, los proyectos que necesitamos como comuna, cuáles son las necesidades que tenemos que resolver, etc. ¿Eso se puede hacer como un plebiscito comunal actualmente con la constitución que tenemos? No, mira, no, con la Constitución no. Sí, el problema que tenemos es que el sistema político no nos quiere a nosotros, quiere a los partidos políticos y algunos a la élite. Nosotros no entramos ahí. Pero sí te puedo contar de que en Casablanca, que yo lo estuve mirando con mucha atención, en Casablanca hicieron plebiscitos, o sea, empezaron a hacer consultas como la que tú dices, la Asamblea de Casablanca, no los conozco, empezó a preguntarle a los vecinos sus problemas y empezaron a hacer preguntas y votaciones casa por casa, casi, ¿no? Entonces, hay un proceso interesante ahí que se puede perfectamente hacer. De hecho, nosotros no estamos convencidos con la idea, no es un tema que nos quite el sueño, pero estamos discutiendo, ya tuvimos una discusión el otro día para ver la posibilidad de que cada asamblea ojalá pudiera llevar sus propios candidatos a concejal. ¿Te fijas? Y a través de los territorios unir los programas. Nosotros tenemos problemas acá, por ejemplo, con la inmobiliaria de Angelini, aquí en las petroleras, ¿no? Claro, en el Paño de la Salina, que lo queremos convertir en un parque. Nosotros queremos expropiar ese terreno y convertirlo en un parque. Y no que expropien las casas de nuestros vecinos en la Catri. ¿Cachai? Claro. Nosotros tenemos problemas de ese tipo. Y ese proyecto político no lo va a garantizar ni la UDI inmobiliaria, ni el Partido Socialista Inmobiliario, ni el PPD inmobiliario que existe en Viña, que ha venido desde el año 90 a la fecha. ¿Te fijas? Y si a eso tú le sumas el parque en Gómez Carreño, las necesidades que cada territorio tenga, esa es parte de la soberanía. O sea, son los propios vecinos los que saben sus reales problemas. Y son ellos, ojalá que a través de un representante, que lleve ese programa y se una uno en común, y bueno, y a lo mejor de todas necesitamos 10 asambleas que lleven, o 10 territorios que se unan y que cada uno lleve candidato, y serían 10 concejales. Y se une todo las necesidades y se arma un programa y se vota por el alcalde. Esa es una de las cuestiones que nosotros hemos estado viendo, pero no es una cuestión que nos quite el sueño, sino que más bien un poco como ejemplo. Lo otro importante tener claro en estas cuestiones es lo que decía Arlet también, que es el concepto de democracia. La democracia es más simple de lo que la gente quiere. Y es tal como en el colegio. Mayoría manda, ¿no? Entonces nosotros, fíjate que hemos visto problemas escabrosos, hemos visto problemas que porque entre cristianos y evangélicos, ateos, de izquierda, de derecha, no es fácil ponerse de acuerdo. Y cuando hay discusiones valóricas, ese tipo de cosas, bueno, simplemente se vota. Se vota y mayoría manda. Y siempre estamos votando. Siempre. Para resolver nuestros conflictos a través de las elecciones. Y respondiendo un poco a la pregunta que tú hiciste, efectivamente en la Constitución del 80 no se establecen plebiscitos para preguntarle a la ciudadanía qué quiere y qué no quiere.
De hecho, para hacer este invento de plebiscito, tuvieron que hacer una reforma a la Constitución para poder meterlo ahí, porque no están contemplados. Y, por ejemplo, el trabajo que hace Casablanca es de consulta ciudadana, porque hay que cambiarle el nombre, porque plebiscitos no se aceptan en la Constitución. Po. Claro. Entonces, o sea, por todos lados hay que cambiar esa Constitución, si no creo que alguien piense que no es necesario. ¿Y cómo son de tramposo con lo que dice Arlet? Súper tramposo con el tema de los plebiscitos. Que, por ejemplo, el 89, pocos se acuerdan del plebiscito del 89 que hubo 56 reformas constitucionales. Entonces llegan a un acuerdo, la casta política llega a un acuerdo para convocar un plebiscito y luego te lo cierran ahí mismo. Sí. Entonces, en esta ocasión han habido 2 reformas constitucionales para hacer plebiscito, que fue el plebiscito que no se puede hacer ahora por la pandemia, y lo cerraron. Y bueno, volvieron a llegar a acuerdo para el plebiscito de octubre, y lo vuelven a cerrar. ¿Por qué no dejan el plebiscito si ahí está el ejercicio de la soberanía del pueblo? Claro. Lo cierran claro. como candadito chino. Ahí ustedes hablaron también, por ejemplo, de la asamblea autoconvocada, perdón, o de la constitución más bien dicho, este programa, este acuerdo por la paz que firmaron algunas marionetas de los empresarios gigantescos que tenemos aquí en Chile, hicieron un acuerdo por la paz donde decía, vamos a llamar un plebiscito para poder para poder armar una nueva constitución. Entonces, en este llamado que hacen en este acuerdo por la paz, dicen, existe una hoja en blanco. Esa hoja en blanco debiera de constituir, comenzamos completamente de cero, una nueva ley para la formación de esta nueva ley, de esta nueva constitución, perdón. Pero eso no existe en la práctica, en la realidad no existe una hoja en blanco, porque hay un quórum de 2/3 en caso de alguna duda, existe la misma ley de partidos políticos actual, que es la ley que va a continuar en esas elecciones. ¿Nos podía aclarar un poco, Yuri, y usted también de ahí con respecto a ese punto de qué pasa con realmente esta carta en blanco, esta hoja en blanco que es como para partir de cero? Es que lo que pasa es que la consulta, la duda que tú tienes es siguiendo las reglas que ellos establecieron. Pero si nos remitimos a la cuestión original de la Asamblea Constituyente, que era el principio de autodeterminación de los pueblos, o sea, ejercer la soberanía y que la soberanía está en el pueblo, y ese poder está antes de todos los otros poderes, o sea, ese es primigenio, entonces no es válido nada que esté construido antes que esto. Entonces, si nosotros hiciéramos una asamblea constituyente, obviamos todas esas cosas. Es lo mismo que cuando hablamos nosotros de asambleas territoriales. Porque, por ejemplo, ellos discuten que la paridad, que más hombres, que más mujeres, que los pueblos originarios, que esto, que lo otro, que aquí, que cuánto porcentaje le vamos a dar cuánto porcentaje le vamos a dar esto otro. Sin embargo, si hicieran asambleas territoriales, en los territorios vivimos todos. Acá hay mujeres, hay hombres, hay descendientes de mapuche, hay inmigrantes, hay blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos. Hay de todos en los territorios. Entonces no necesitáis establecer porcentajes, ni mínimos, ni ninguna de esas reglas estúpidas que se tienen que poner ellos, porque ellos mismos están entrampados en sus propios procesos. Si nosotros hacemos esto limpio a través de la asamblea constituyente, no tenemos esos problemas. No es necesaria esa discusión. Sí, hagámosle pebre este acuerdo por la paz que hicieron. Hagamos triza este acuerdo por la paz que fue tan a escondidas del pueblo, ¿cierto? Se creen representantes del pueblo y finalmente hacen los acuerdos entre ellos mismos nomás, se benefician entre ellos. Hay unas preguntas que tenemos que queremos compartirlas con ustedes. Y, por ejemplo, dice, ¿creen ustedes que la construcción hacia una nueva constitución es la participación intergeneracional? Que eso alimenta mucho más la... ¿Cómo? Dice Ángel Javier, creo que el desafío en esta construcción hacia una nueva constitución está en la participación intergeneracional para que estén todas las voces presentes. Sí, claro. Bueno, en este momento, con la cuestión de la pandemia, esto de la cuarentena, nosotros hemos tenido justamente ese problema por las asambleas virtuales, porque la gente muy mayor
no se maneja la tecnología, entonces tuvimos que dejar hasta ahí nomás la redacción de los artículos que estábamos escribiendo, justamente por eso, porque hay un margen de participantes de la asamblea que no se manejan con las nuevas tecnologías, pero que no obstante, antes de la pandemia, sí estaban dentro de la asamblea. En la asamblea teníamos menores de edad, teníamos adultos mayores, teníamos de todas las edades participando. Si esto, el concepto de asamblea territorial es súper importante porque implica que todos los vecinos son bienvenidos en la asamblea, todos. Correcto. Oh. Si vives acá en el sector, puedes participar. Así de simple. Así es. Ahí tenemos otra pregunta más, que dice, ¿alguna experiencia latinoamericana en construcción de nuevas constituciones que haya nacido entre las comunidades? ¿Alguna experiencia que ustedes conozcan en Latinoamérica? Yo la verdad es que no conozco. Es que, mira, yo participé en un foro con Atria, hace 2 o 3 años atrás, no recuerdo bien. Y él planteaba, se lembraba la crisis, ¿no? Y planteaba una salida al conflicto a través O sea, él lo veía desde el punto de vista de 2 formas, ¿no? Una era a través de como lo estaba haciendo Cameron en el Partido Laborista en Inglaterra, que pretendía a través de ingresar dentro del partido y a través ganando los espacios del partido, lograr un cambio dentro de la institucionalidad para reformar el sistema político inglés a posiciones más de izquierda. Y la otra posición que había era la posición de Podemos en España, de acuerdo a lo que él mismo decía Fernando H., y que yo conocía también esa situación, que es movimientos políticos que son una especie así de lo que pretendió ser el Frente Amplio, ¿no? Un movimiento que trate de impugnar el poder, pero en definitiva aquí en Chile el Frente Amplio nunca impugnó el poder, sino que simplemente terminó acomodándose, no todos, pero la mayoría de ellos, sobre todo Revolución Democrática, y los que quedaron ahí, los que están hoy día en el Parlamento, como Giorgio Jackson o Boric, ¿no? Y yo le pregunté otra cosa, que es más o menos la relación, lo que dice, pero te falta una por ley. Porque claro, esa visión está bien, pero nosotros aquí en Latinoamericana tenemos otra visión histórica, otros acontecimientos históricos que son de otra índole y que son las revoluciones, ¿no? Y aquí normalmente se han instaurado las nuevas constituciones a través de revoluciones armadas, como la revolución de Nicaragua, la revolución de Cuba, o han sido o a través de golpes de Estado, como es el caso de la constitución nuestra, ¿no? Y esa salida precisamente aquí en Chile está ahí, ¿eh? Está ahí, esas 2 cuestiones no hay que descartarlas tampoco. Claro. Hay otra pregunta más que hace Benny. Dice, ¿qué tan de la mano iría la implementación de una nueva constitución con un paro nacional o movilizaciones? Bueno, mira, yo, de acuerdo, o sea, está absolutamente ligado. Y supongamos que tenemos asambleas en todos lados y convocamos paro nacional con esta CUT y con esta NEF que está controlada por los partidos políticos, es difícil. Pero no es posible, ¿no? No es posible. Pero veamos lo que pasó con la ley, con la reforma constitucional del 10% de la AFP. Claro, esa ley no hubiese pasado si no es por los cacerolazos. Sí. Si no hay manifestación de la población. Hubo toque de queda, ¿no? Con pandemia, con todas las restricciones, y la gente se expresó y se manifestó de manera imponiéndose sobre los parlamentarios. 2 millones de visitas la televisión del Senado. Eso es. Entonces, bueno, cambiamos la ley de la reforma de la AFP para el 10% y pongámosla para una nueva constitución. Toquemos las cacerolas para cambiar la constitución. Convoquemos un paro para sacar a este gobierno, porque esta salida política tiene la renuncia del presidente, que se convoquen a unas nuevas elecciones
para que se constituyan las Cortes Constituyentes o la Asamblea Constituyente. Y obviamente que se liberen a los presos políticos. Ese debería ser el programa, si lo demás es cháchara. Además se resuelve solo. Necesitamos, Sí, y que paguen también su culpa a los responsables bueno, de tanta gente muerta, de tanta gente torturada, violentada, mutilada. ¿cierto? Que paguen su culpa a todos los responsables de todo esto, como la reparación, ¿cierto? Pero como Aborto libre, legal, si seguro y gratuito, la Constitución. Perdón, Alfred. no se escuchó. Valerie dice que aborto libre, legal, seguro y gratuito, que también debe estar en la Constitución. Esos son temas que tiene que discutir cada territorio, porque ya son temas constitucionales. Entonces, primero constituirse. Claro, primero se constituyen y después empiezan a discutir todos estos temas, porque ahí Claro, en el barrio tienen que convencer a sus vecinos para que estén todos de acuerdo con su postura, y de ahí nos juntamos en las comunas, después en las regiones, y vamos por las ideas de todos. Claro. Y votando vamos resolviendo las diferencias. O lo que queremos, o lo que queremos nosotros que vemos como sociedad. Pero primero hay que constituirse. Hay una cuestión súper importante, que la Constitución es un escrito. Y en el papel escrito caben todas las voces. A diferencia de escoger representantes, personas. En un escrito podemos estar todos ahí. No hay para qué discriminar, no hay para qué sacar a nadie. Cabemos todos ahí. De hecho, nosotros tuvimos una discusión sobre el aborto. ¿Ya? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, nos pueden contar la experiencia de ustedes, lo que han escrito y lo mismo que tú decías con respecto a que discutieron sobre el aborto en la Asamblea de Santa Inés. Sí, teníamos comisiones y me acuerdo que no discutimos es que la Constitución no puede, el tema del aborto, si tiene rango constitucional o rango de ley, habrá que discutirlo, digamos. Pero lo más importante es el derecho a la vida, y como primer derecho fundamental, ¿no? Y que está plasmado en la Carta de Derechos Humanos, y que precisamente es el que nosotros tenemos como respaldo para decir, ya discutamos el derecho a la vida, digamos. Artículo 1. Y dentro de esa discusión surge el tema del aborto y empieza a darse la visión ideológica de cuándo se nace y cuándo no se nace. Y tuvimos una discusión en la iglesia, porque pertenecemos a la iglesia, y con mujeres feministas, con mujeres que son dueñas de casa, y con evangélicas y con católicos. Y en definitiva, recuerdo que se votó, yo realmente no me acuerdo que se habrá es que en acordado, realidad cuando empezamos a hablar del derecho a la vida, se habló del derecho al aborto, de la eutanasia y todos los temas que tienen relación con el derecho a la vida. Entonces, al final, fueron días de discutir acerca del mismo tema. Entonces, llegamos a la conclusión de calidad de vida, porque ahí incluíamos como todos los márgenes. No es solo vivir por vivir. Oye, y ahí, por ejemplo, ustedes nos podrían contar un poco también de cuáles son los artículos que ya han escrito, cuáles son esas prioridades, cómo nacieron esas prioridades de escribir. Mira, nosotros tuvimos que inventarnos una metodología de trabajo porque tampoco sabíamos cómo organizarnos con esto. Y un día una vecina dijo, ya, yo voy a preparar material para que esto sea más didáctico y más entretenido y nos pongamos a escribir de una sola vez. Y partimos con los derechos, derechos y deberes. Entonces ella llegó como con los típicos derechos que habíamos dicho en la primera reunión y que lo escribimos en la primera reunión, que queremos tener derecho a salud, derecho a educación, etcétera, etcétera. Entonces llegó con eso, con unos papelitos escritos. Y en base a eso empezamos a hacer un orden de prioridades, cuáles encontramos más importantes, menos importantes, y en base a ese orden de importancia empezamos a discutir uno por uno, y ahí nos dimos cuenta por eso, de esto mismo, por ejemplo, que el aborto, la eutanasia van dentro de un mismo tema que el derecho a la vida. Entonces ya discutamos el derecho a la vida,
y redactémoslo de tal manera que incluya a las personas que quieren abortar, a las que no quieren abortar, a quien quiere poder suicidarse y a quien no. Y de esa forma fuimos construyendo, pero todo esto discutiendo en grupo, después ampliando la discusión como al grupo completo, juntándose de nuevo, y así, no fue sentarse un día y hacerlo en un día. Esto es un trabajo con tiempo, y a medida que uno va trabajando en equipo, va conociéndose con los vecinos, esto se va haciendo más rápido, pero al principio, días discutiendo lo mismo, una sola cosa. Claro, solo vimos un elemento Arley, ¿tú nos técnico. puedes contar también, por ejemplo, para constituir una asamblea constituyente autoconvocada de vecinos, cómo se puede, cuál es la cantidad de personas necesarias para poder escribirla? Bueno, pueden ser 5, pueden ser 10, 20, 50. O sea, idealmente para que tenga algún grado de validez lo que estés escribiendo, tiene que haber por lo menos un porcentaje grande de representantes de la vecindad, para considerarse un territorio. Claro, en ese mismo sentido. Claro, en ese mismo sentido de no ser representativo de un territorio tan grande. ¿Cómo podemos hacer esa vinculación, digamos? No, o sea, nosotros no pusimos un número ni nos propusimos congregar un cierto número. Como llegamos harto y llegamos de todos lados, porque llegó hasta gente de derecha, entonces no fue un tema que tuviéramos que discutir. Y en términos legales, yo lo único que tengo claro es que si existen asambleas por territorio y los territorios se juntan y se logra una asamblea nacional a partir de las regiones, esto tiene validez y se puede ejercer el derecho del pueblo a autodeterminarse. Pero no hay un número específico, ni que si aquí viven 100, tienen que juntarse 10, no hay algo tan específico. Pero sí les recomendaría que si en su comunidad hay evangélicos, que lo incluyan, si hay católicos, que lo incluyan, si hay inmigrantes, que lo incluyan, y traten de incluirlos a todos. Claro. Yo lo que te quiero decir es un poco lo que dice la Arlet, es que el tema es la legitimidad. Yo te voy a poner un solo paralelo, ¿no? Si tú consideras de que, entendiendo el concepto de la democracia como el gobierno de las mayorías, ¿no? Yo te pregunto, o les pregunto a todos los que nos están viendo, una convención constituyente donde van a haber 155 pericos, ¿no? Que van a redactar una constitución, cuando nosotros aquí en el Fortín juntamos cerca de 300. ¿Ya? Mientras más participe, más validez va a tener. Claro. Entonces, las asambleas garantizan también la participación y de que sea, si nosotros logramos que las asambleas en cada territorio logren redactar su constitución o participen en ella, nuestra constitución va a ser mucho más representativa que la de los partidos políticos. Va a tener mucho más legitimidad. Y es simple. ¿Y cuántas asambleas tenemos ¿Perdón? Viña? En Viña? ¿Cuántas asambleas están participando actualmente? Mira, así como es que lo que pasa es que nosotros hay distintas asambleas, como te digo, o sea, hay asambleas que son funcionales. Nosotros no estamos muy de acuerdo con las asambleas funcionales porque se da para mucho, digamos. O sea, para que las instrumentalicen los partidos políticos, normalmente gente que no es del territorio, que llega de un lado a otro. Hay un problema de seguridad también, porque no sabéis quién es, ¿no? O sea, cambia que en el territorio nosotros nos conocemos todos. Sí. Sabemos quiénes son los buenos y los malos, los más o menos, los bonitos y los feos. Entonces, el tema funcional no lo vemos mucho porque además no se liga en un territorio, digamos. Pero sí participamos de la CAP. Participamos en la CAP y hay distintas asambleas, ¿no? Y también te puedo decir que, por ejemplo, en Buenos Aires hay una asamblea que participa de la CAT, creo que así se llama, o no sé si le han cambiado el nombre, donde está la Coordinación de Asambleas Nacionales. Y ellos no creo que sean muchos,
Pero tiene un tema específico, que es un poco lo que yo te decía, que tiene que ver con la nacionalidad y no sé, que tal, no creo que sean mucho, así que por lo mismo te digo, a lo mejor en un hospital, en un consultorio son 50 trabajadores y van a participar 20. Eso también es importante que tenerlo presente, ¿ah? Que hay gente que sueña que todo el pueblo va a participar en la redacción de la nueva constitución, o que todo el pueblo va a participar de una revolución. Claro. Cuando formáis sindicatos, cuando formáis la Junta de Vecinos, no es la totalidad, son el grupo que está más avanzado nomás. Y en este caso va a pasar algo similar, pero yo te voy a insistir en lo mismo. Yo creo que si nosotros logramos redactar una constitución de los territorios, va a ser mucho más representativa y va a ser mucho más legítima que la constitución de los partidos políticos. Que va a participar más gente. Hay una pregunta ahí que dicen, y con respecto a los derechos de los animales, ¿se han creado propuestas o es una lucha de especies? En la primera asamblea o en la segunda asamblea que tuvimos nosotros, cuando recién nos reunimos, o sea, como la segunda reunión, hablamos de los derechos de los animales, pero insisto, si nosotros no hemos escrito la constitución completa, llevamos apenas recién el comienzo porque la pandemia nos dejó cortados. Pero sí hubo harta gente que habló de los derechos de los animales como seres sintientes, de hecho los mencionaron. Nosotros todavía no llevamos nada escrito al respecto, pero no implica que no se pueda escribir al respecto. O sea, todo tiene que ver con las prioridades que tenga cada territorio. Claro, porque fíjate que uno de los secretos que nosotros tenemos es que, y se dio de manera fantástica, y no sé, se dio nomás. Tenemos grupos feministas, tenemos grupos ecológicos, tenemos, como te digo, evangélicas o evangélicos, está el padre de la iglesia, hay gente de izquierda que es más puntuoso, que no tanto, y hay gente de derecha, hay gente de la concertación también. Pero la gracia es que todos bajaron sus pretensiones, ¿no? Primero, bajemos las pretensiones, constituyámonos, ordenemos la discusión como Asamblea Constituyente, y cuando nos toque el tema, nos agarramos ahí a discutir si mi postura, con buenos argumentos, prevalece, convence al resto, claro. Se vota y se legitima. ¿Te fijas? Pero no llegar porque yo el otro día a modo de broma le decía a las vecinas aquí que eran mayoría en la asamblea y yo era el único que estaba participando, a modo de broma le decía ¿y qué pasa si yo quiero un estado musulmán? Y la musulmana. ¿Ah? Claro, si los evangélicos tienen una posición respecto al matrimonio. Oye, Yuri, y con respecto a eso, Arlet, son las mujeres principalmente las que llevan la delantera en muchas de las acciones que están pasando hoy en día en nuestra sociedad, que están como más avanzadas, son mayoría en las ollas comunes, las mujeres son las primeras que están ahí dando la lucha en las ollas comunes. Hoy en día estos espacios están siendo también, perdón, están siendo atacados también por abusadores, por acosadores, entonces, y ahí aparecen los hombres. Hemos recibido alguna amenaza estos últimos tiempos también por ciertas personas que están defendiendo a algunos abusadores de los cerros. ¿Cómo nosotros podemos resguardar tantos derechos como estos, por ejemplo, principalmente de la infancia, dentro de la Constitución? ¿Cómo podemos hacer que esto sea algo que perdure y que prevenga también ciertas situaciones como esta? El pueblo lo va a determinar. Sí. El pueblo lo tiene que discutir. Y en ese es una decisión del pueblo. No es de grupo, ni de una visión ideológica. Sí, no, y tampoco la idea de lo que de nosotros estar acá, tampoco la idea es venir a imponerle cómo hacer las cosas a ustedes. Cada territorio tendrá que decidir su forma de hacer las cuestiones. Nosotros queríamos contarles más o menos lo que habíamos hecho nosotros y por el lado de nosotros, pero tampoco es como, no, tienen que hacerlo así de esta manera. Y un detallito pequeño así.
Recién se dieron cuenta que las mujeres son tan importantes en el país. Perdona. Siempre lo han sido. Pero Cristian, mira, tiene una característica que es mucho mejor que estén en las ollas comunes. Tiene la característica de hacer política, y de la buena. Y Sí. política estratégica y de poder. No cualquier política real. Y son dueñas de casa. O son feministas, da lo mismo. Son mujeres. Más reflexiva. Sí, son más reflexivas. Y bueno, de repente también los hombres aportamos con nuestra ímpetu. ¿Ah? Pero el tema ahí, ese tipo de discusiones que son, digámoslo, técnicamente son ideológicas, porque a mí me gustaría, no sé, pues, por eso te digo, o sea, me gustaría que, no sé, podría imaginarme mil cosas, digamos, pero hay que discutirlas. Yo tengo una pretensión, tengo una visión, me gustaría que mi país fuera de tal modo y con tales características, pero eso lo tiene que decidir la mayoría. Y a veces nuestras pretensiones van más allá de una sociedad que de repente es conservadora todavía. Tener cuidado. Hay que mezclar. ¿Ah? No imponer. Por eso las mayorías. Sí, Arlet, quizás para contarnos también, si bien sabemos que lo ideal es que cada uno de los territorios construya su propia constitución, construya sus propias leyes, como con el afán también de que cada vez nos involucremos más en el desarrollo de nuestros territorios y que cada vez participemos más también de los espacios públicos, de los espacios de participación. En ese mismo sentido, por ejemplo, ¿qué pasa en esos territorios donde no existen abogados, no existen profesionales de la lingüística incluso para poder formular artículos de ley? ¿Qué recomendación ustedes darían, por ejemplo, para poder trabajar de todas formas desde la humildad, desde la sencillez, para poder para poder crear esta constitución? Y bueno, y también para que relates también toda tu experiencia dentro de la asamblea. Mira, actualmente existe mucha tecnología. Internet tiene toda la información que quieras al respecto de lo que quieras. Entonces, cualquier persona que se quiera autoinformar y averiguar un poco lo puede hacer. De hecho, me acuerdo cuando fue el estallido, para octubre, la mayoría de la gente recién empezó por primera vez a comprarse la Constitución para leerla y saber de qué se trataba, antes nunca la habían leído. Entonces esto es un proceso que hay que ir instruyéndose. Si tú querés saber, vaya a poder saber. Si ahora hay mecanismos y formas de llegar al conocimiento. Exacto. Aún así, y quiero dejar eso como a un lado, escribir la Constitución, escribir los artículos o lo que a uno le gustaría, los deseos de cómo quiere que sea su país, no requiere mayores tecnicismos. Eso no es necesario, no se necesitan palabras rebuscadas ni nada por el estilo, basta con entender que la Constitución son las reglas que definen el poder. Entonces tú, ¿quién querés que tenga la pelota? Claro. ¿Quién querés que mande acá? ¿Cómo querés que se reparta esto? ¿Qué te gustaría que estuviera respaldado, que estuviera seguro y que nadie pudiera corromper? Y empezar a hablar en palabras simples, si no hay para qué irse a tanta complejidad. Si de hecho, eso es lo que pasa en la asamblea de nosotros y por eso el Yuri destaca tanto lo de las dueñas de casa, que la mayoría de la gente cree que las dueñas de casa no tienen idea de nada y las dueñas de casa son las mejores economistas que existen en el país, punto uno, y punto dos, sin un gran vocabulario, te explican en 3 palabras qué está pasando en el país, cuál es el problema y cómo se soluciona. Claro. Y así mismo se puede escribir la Constitución. Yo lo diría de otra forma, una desviación, pero lo diría que la Constitución no es una cuestión que tienen que redactar los expertos ni los técnicos, ¿no? Los técnicos atrás, ¿no? Claro, el derecho político es una ciencia, ¿no? Es una ciencia y tiene algunos elementos
históricos y que están validados por la jurisprudencia internacional o por el ordenamiento jurídico internacional, ¿no? Tiene cierto bagaje, tiene algún cimiento científico, no parte de cero, nada parte de cero. Pero, o sea, por ejemplo, decirte que la Constitución se divide en dos partes, entre la parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? O sea, eso son cuestiones técnicas, digamos. O sea, y la parte dogmática, donde están los valores y principios, que es la parte principal de la Constitución, para que luego esos valores y principios sean regulados por los órganos del Estado, para que efectivamente se concreten dentro de las relaciones sociales de la comunidad. Son cuestiones técnicas, pues, esa cuestión de que tiene que tener la parte dogmática, nunca la parte orgánica tiene que ir contra entender que la Constitución es una Constitución para protegerse del poder y no para que el poder lo utilicen contra tuyo, en contra de la población, en contra del pueblo. ¿Sí? Son cuestiones, elementos técnicos que tienen en su historia, la separación de poderes. Esas Sí, cuestiones pero es que son hay un punto ahí que tiene que ver con que en tu no, territorio tú vas a escribir lo que tú quieres que tenga la Constitución, pero tú no vas a no vas a escribir la Constitución del país, porque esa tiene que ir a votación con el resto de los territorios correcto, y se va construyendo entre todos los territorios. claro. Entonces ahí los aportes que no están en tu territorio los aportará el otro territorio y asimismo como tú le entregas ideas al resto de los territorios. Si esto también es una cuestión compartida, no necesariamente van a tener que hacer todo ustedes solos. Claro, o sea, por ejemplo, la idea de la convención constituyente, los partidos políticos a lo más aspiran a tener algunos destacados abogados constitucionalistas, ¿ah? O profesores de derecho, entonces te lo empiezan a levantar, te lo empiezan a promocionar en los marinales y te los mueven para allá y para acá como expertos. Si la Constitución no hay que redactarla, los expertos están para un poco ahí encuadrar el tema nomás, pero nada, no, atrás. No, claro. No tienen por qué ellos redactarla, digamos. El pueblo es el que tiene que redactar su Constitución. Eso es. Oye, mira, ellos podrían corregir la redacción. Yo lo que te quería contar, y como experiencia personal, porque hemos hablado nosotros aquí de todo este momento de soberanía política, pero creo que es muy bueno que la les cuente sobre la soberanía económica y alimentaria de lo que ha hecho la Asamblea, que a mi juicio es una experiencia muy linda que han implementado las mujeres, ¿no? Y un concepto que yo en lo particular no tenía muy claro, pero ya ahora sí lo tengo claro y estoy absolutamente convencido del camino que están tomando. Así que yo creo que Arlet les puede contar eso. Bueno. Adelante, Arlet. Eso. Adelante, Arlet. Lo que pasa es que, bueno, el camino de la Constitución es un proceso largo. De hecho, si ustedes piensan en la misma convención que proponen en el acuerdo, están asumiendo que los expertos se iban a demorar 2 años en escribir la Constitución. Entonces, obviamente que mientras más personas participan en esto, es más difícil ponerse de acuerdo, más se demora, y nosotros asumimos que esto era un camino largo, un proceso largo, y mientras vayamos caminando en este proceso de ir construyendo la Constitución, van a ir pasando plebiscitos, elecciones, personajes, y ellos van a ir pasando mientras nosotros vamos a continuar en este camino. Entonces, este camino de ir construyendo la Constitución va acompañado de ir empoderándose, de ir apropiándose del poder que nos corresponde a nosotros, que es el poder soberano. Y de ahí viene toda esta línea de la soberanía alimentaria o alimenticia, no sé cómo se dirá, pero tiene que ver con salirse del prototipo armado por el modelo neoliberal, porque una cosa es cambiar el modelo dentro de la Constitución y otra es ejercer un modelo distinto. Entonces primero tenemos que cambiar nosotros, esto es como con todas las cosas. O sea, si tú querés cambiar el machismo, tenés que dejar de ser machista.
Entonces, si no queremos seguir con el modelo neoliberal, tenemos que inventar un modelo nuevo, distinto, que nos acomode a nosotros y que funcione para que todos podamos ir comiendo, porque no basta con decir, no queremos más supermercados. Bueno, ¿y dónde compráis la comida? Entonces, en esa línea, nosotros hemos estado haciendo una serie de actividades para poder autosustentarnos. O sea, el Mario incluso está haciendo huertos comunitarios. Ya habíamos organizado otro grupo de trabajo que también quería hacer huertos comunitarios en la línea de la autosustentabilidad. Y también nosotros iniciamos una idea que le pusimos compras compartidas al principio, que queríamos lograr formar como un estilo de supermercado popular. Pero partimos con las compras compartidas, que es juntarse entre todos los vecinos, juntar la plata entre todos, ir a comprar al por mayor y distribuir entre todos los vecinos que pusieron la plata. Esto lo partimos nosotros antes de la pandemia, pero con la pandemia tuvimos que cambiar todo el circuito, porque cambiar los proveedores, porque ya no teníamos esos proveedores, además pusieron restricciones para la compra del por mayor, hicieron una serie de cambios que a nosotros nos afectaron todo este proyecto que estábamos haciendo, pero al final también sirvió como un empujoncito, porque como contaba el Yuri, nosotros nos asociamos con unos cabros que están, los de pueblo a pueblo, que ellos son los que van directo a los proveedores y le distribuyen a la asamblea verduras y frutas. Entonces nos asociamos con ellos y ahora tenemos vecinos organizados comprando sus verduras y sus frutas muchísimo más barato que en la feria y sin tener que salir del territorio. O sea, no tienen que bajar al plan, no tienen que ir a exponerse al virus, pueden hacerlo aquí en recorrido cortito y abastecerse. Tenemos... La harina. ¿Ah? La harina. Claro, ¿A qué precio tiene? otra vecina que el marido de ella trabaja en Quillota, vio que allá el molino tenía la harina más barata, entonces también pues juntamos entre todos los vecinos y compramos harina más barata desde el molino, ella la trajo para acá, aprovechamos y juntamos más moneda entre todos y compramos también unos quintales de harina para poder aportarle a la olla común del barrio y aportar también a las canastas familiares que estamos donando como asamblea. Bueno, que ese es el otro punto, que empezamos con la donación de canastas, canastas familiares que les empezamos a dar a los vecinos que estaban como con necesidad más urgente, porque en realidad aquí las necesidades del barrio, bueno, como todo el país, han ido evolucionando. Antes de la pandemia, ya con el proceso que se vivió en octubre, como cerraron empresas, varios vecinos habían quedado cesantes, muchos se empezaron a dedicar al comercio ambulante y después con la pandemia ya no se podían dedicar a nada. Entonces nosotros ideamos una forma, primero antes de la cuarentena, habíamos ideado una forma de trabajo, entre comillas, porque contratábamos vecinos para que hicieran protectores faciales y les pagábamos con una canasta familiar. Y la canasta familiar la armábamos entre todos los vecinos con cooperación, porque como no podíamos juntar suficiente plata como para pagarle un sueldo a alguien o contratarlo, entonces se nos ocurrió esa idea. Y los materiales para los protectores también pusimos entre todos los vecinos plata para comprar los materiales. Y tuvimos la suerte que tenemos una vecina con negocio y ella nos vendió los materiales más baratos, a precio costo. Sí, entonces, eso fue la primera iniciativa que tuvimos, que darle trabajo a los vecinos que se habían quedado sin pega. Y obviamente la primera necesidad es alimento, entonces el pago era una canasta familiar. Y empezamos con ese trabajo y los protectores faciales. Los primeros que hicimos los donamos al hospital de acá de Viña, al Frique, porque además supimos que en el Frique los funcionarios estaban funcionando, o sea, estaban trabajando sin el equipamiento necesario frente a este bicho tan contagioso.
Entonces, y los sindicatos y todo jugando a los partidos políticos, entonces, y nadie se preocupaba de los funcionarios. Y si los funcionarios se enfermaban, jodíamos todos. Entonces, fuimos y les donamos implementos a los funcionarios del hospital. Después vimos lo mismo acá en el consultorio de acá de Santa Inés, y también llevamos protectores faciales para el consultorio y también para los vecinos que iban al consultorio, porque el gobierno siempre hace cuestiones así, pues te dice que no puedes entrar a ese lugar si no llevas tu mascarilla, protector facial, pero no te lo regala, no te ofrece una alternativa. Pues. Entonces nosotros nos pusimos ahí en la puerta a regalar los protectores faciales a los que iban para que pudieran entrar. Después también llevamos protectores faciales al sanatorio marítimo, porque ahí tampoco tenían ayuda ni apoyo de nadie, también estaban como medio aislados del sistema. Y así íbamos haciendo como este círculo de que nos veíamos todos beneficiados, porque le dábamos trabajo a unos vecinos. Claro. Aportábamos como los materiales para los servicios de salud que tenemos alrededor, y con eso nos asegurábamos nosotros tener un lugar donde atendernos también. Oye, el Estado, ¿cómo nos ha abandonado en esta pandemia? Claro. ¿Cierto? En esta crisis, cómo nos han abandonado completamente, donde ustedes como pobladores se hacen cargo de los utensilios, de la herramienta, de la protección de los trabajadores de la salud, donde muchas organizaciones también están velando, por ejemplo, por la alimentación del pueblo, por muchas familias que no tienen ni siquiera que comer. Entonces, ¿cómo el Estado también podemos asegurar o disminuirle el poder, como dice Yuri, ¿cierto? Donde el poder llegue más directamente hacia los territorios, o sea, realmente alcanzar esa soberanía que no han robado durante tantos años. Entonces se me viene a la mente el tema de cómo hacemos este llamado para poder generar nuevas asambleas autoconvocadas, cómo podemos motivar a la gente a de que trabajemos paralelamente esta escritura de la nueva Constitución, que salga de nosotros y no que de esos que nos han gobernado durante tantos años y que se dicen ser nuestros representantes, pero a la hora de legislar lo que hacen es crear leyes para reprimirnos, crear leyes para poder abandonar financiar con el bolsillo nuestro, ni siquiera con el bolsillo del 10% de nuestro trabajo vamos a tener que planificar o financiar esta crisis, en vez de que el Estado sea que nos proteja, que nos resguarde, que nos cuide. Somos nosotros mismos, el pueblo, quien está ya financiando toda esta crisis. Entonces, qué mejor que seamos nosotros quienes escribamos estas leyes. Por eso que yo, reforzando lo que decía Arlet, por eso que es importante determinar, a lo mejor partir a través de la soberanía alimentaria, porque fíjate que nosotros con el tema de la alianza que tenemos con el pueblo a pueblo, nos permite tener verduras más baratas. ¿Se escucha? Sí, sí. Y nosotros lo que hacemos en realidad, nosotros no ponemos en cuestión tanto el mercado como propiamente tal, digamos, sino que el mercado en el sentido de la utilidad de las ganancias. ¿Ah? Porque nosotros igual vamos a necesitar supermercado. Si el tema no es el supermercado como superficie, sino que el problema es la utilidad y la explotación que hay detrás de eso, y cómo nos exprimen con la tarjeta y cómo nos exprimen con los precios tan altos de alimentos básicos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, el pueblo a pueblo, no te voy a tirar una cifra así de los tomates o de la harina, digamos que nosotros tenemos harina a 400 pesos, pero en el supermercado está a 900 pesos. ¿Ah? Entonces lo que hacemos es agregarle 100 pesos al kilo, y esos 100 pesos va, en vez de para que vaya para un bolsillo en particular, va a solidaridad. Claro. Y con esos 100 pesos compramos, claro, compramos alimentos para las canastas y tenemos un problema, y no ha ido tan bien, que tenemos un problema logístico. Porque sí. Resulta que otro vecino tiene su casa para repartir las canastas, una vecina, la Katy,
La Karina pone su casa para Para las recibir las verduras, pero no podemos llenarlo de 25 kilos de papas, 40 kilos de cebolla, o sea, 40 sacos de cebolla. Eso es peso y eso es esfuerzo, además. Entonces, nos vemos por la pandemia un poco restringidos ahí. Yo te aseguro que una vez que nosotros logremos un grado de normalidad, vamos a tener un espacio físico y probablemente lo terminemos arrendando sin ningún asco. Y lo vamos a meter dentro de los costos y igual vamos a tener precios más baratos. Porque no andamos buscando el lucro particular. Sí. ¿Te fijas? Entonces, eso es soberanía alimentaria. O sea, también prescindir no solo de los partidos políticos, del modelo político, sino que también del modelo económico, con las grandes superficies, de prescindir de las utilidades del líder, del jumbo, ¿cachai? Y que los buenos tengan unos millones y millones de dólares en su patrimonio mientras la gente se está cagando de hambre. Eso no lo podemos seguir permitiendo. Pero tenemos que hacerlo en la práctica, ¿no? Ahí remangándose, metiendo las patas al barro, acarreando sacos. Y eso hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. ¿Ah? No Bueno, lo digo. Principalmente en este tiempo que estamos viviendo hoy en día una crisis sanitaria, pero después de esta crisis sanitaria, ¿qué se nos viene? También una crisis económica, quizás cuánto tiempo va a durar. Y en ese sentido, ¿cómo nos preparamos como territorio para poder ver esta economía? ¿Cómo hacer circular las economías locales, ¿cierto? Donde el trueque, el intercambio, las compras masivas son estas herramientas también para poder mantenernos sanamente frente a todo lo que está pasando. Correcto. Así que, bueno, esa es nuestra experiencia. Claro, y todas las ideas que se nos van ocurriendo las vamos implementando. Si esto va saliendo así entre todos. Claro, como te digo, importante, sobre todo los vecinos de Santa Inés, que tengan claro que no hay presidente, tesorero, no hay representante, ahora a nosotros nos tocó exponer aquí porque ya nos tocó, digamos, ¿cachai? Pero bueno, después podrán ser otros vecinos, tenemos unas excelentes vecinas que son geniales, pues. Entonces pueden sin ningún problema reemplazarnos en cualquier exposición o representación, ¿no? Entonces ahí el propio pueblo está dando sus hijos. Sí. Bueno, y eso es algo que también tenemos una falencia, que es el tema de la preparación y de la educación cívica, política, donde muy pocas personas tienen esa preparación, donde no han hurtado estos espacios de aprendizaje, ¿cierto? Donde dejamos solamente la economía, la política, solamente para los que nos gobiernan, para estos representantes, pero el pueblo nos quedamos sin esta herramienta. Entonces, hoy en día es necesario estar instruyéndonos constantemente sobre estas cosas para poder volver a construir una sociedad mucho más articulada, armoniosa, solidaria, que tanto la necesitamos. Bueno, ahí estamos con Mario, de agrupación también 14 asientos, que están dando una gran lucha en el Paño de las Salinas. Así que adelante, Mario, ahí tenés el micrófono muteado, parece. Sí. No te escuchas, Mario. Perdón. Hay que tener en claro que ya nunca más dejamos a uno adelante. Hay que tener claro que ya nunca más vamos a dejar que tengamos que comprar nuestra comida obligadamente en un supermercado para poder comer. O sea, eso ya lo tenemos claro todos, yo creo, porque no vamos a dejar que hoy día, porque no nos dejan salir a trabajar, no tenemos cómo alimentar nuestros hogares. Y eso lo está pasando mucha gente aquí en Viña que trabajamos en el turismo. Nunca más vamos a dejar que un Estado no nos dé resguardo. Y eso vamos a fabricar, que esto sea en conjunto y los bienes se repartan bien. Y eso vamos a tener que construirlo entre todos, con ganas, con cariño, con amor. No hay otra forma, por mi lado, siempre tiene que haber un poco de ganas en esto y poner el corazón
en lo que hacemos por un mundo mejor. Hace rato trabajando en esto, en Viña Los Cerros, en 14 asientos, hoy en la asamblea, que es un trabajo muy lindo que se está dando ahí, una forma de trabajo genial, se nos da naturalmente. Siempre incentivando a los otros territorios a tomar el poder de su población, de su existencia, a crear algo mejor, porque hoy no existe. Tenemos que hacerlo. Claro, es un gran trabajo, a nosotros nos ha dado mucho tiempo de estudio, horas de sacrificio de familia, pero es un trabajo que no se ha hecho. Y hay que hacerlo. A veces nos toca a algunos, que nos gusta también, pero es un trabajo que hay que hacerlo. Aunque no lo pagan, más te critican, te juzgan, pero es un trabajo lindo y de corazón. Y trabajar de frente con ganas y sacrificio. Se puede cambiar esto que existe. Todo el mundo sabe que en Chile está mal. Todo el mundo sabe. Siempre se han burlado de nosotros en Sudamérica, por nuestro gobierno, la dictadura, el poder del dinero, ya las políticas quedaron atrás. Hoy día una guerra económica. Bueno, eso es como lo que pienso. Espero que le haya quedado claro lo que acaban de exponer la Asamblea Territorial la Asamblea Constituyente Autoconvocada de Santa Inés, que es un trabajo lindo, orgulloso de haber estado acá en Viña Los Cerros con el Yuri, Tarlet, Cristian, ahí la Gaby que está ahí atrás, que no quiere salir. Y eso, po. Igual estamos ya como 2 horas en esto, que ha sido entretenido, didáctico, yo creo que fue un momento de aprendizaje para todos. Y ahí me dice la Gaby. Y eso. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes, a Gaby que está ahí coordinando todo este trabajo. Contarles también que este ciclo de conversatorios es una forma también que tenemos de aprendizaje, donde necesitamos que todos nuestros cerros, nuestros habitantes, tengamos estos espacios de participación y de aprendizaje en relación a diversos temas y que nos vayan generando también conclusiones de qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Entonces, este es el primer conversatorio de un ciclo de varios conversatorios que tenemos a fines de septiembre, todos los jueves a las 7 de la tarde. Hoy día partimos con el conversatorio de Constitución, luego continuamos con Salud y así vamos sumando distintos conversatorios todos los jueves a las 7 de la tarde. Agradecerle la experiencia, mandarle un abrazo fuerte a cada uno. Un aplauso a los chiquillos ponentes. Aplauso ahí por el aguante, poder construir una nueva constitución y que realmente algo que nos pueda ayudar a cambiar las condiciones en que estamos viviendo actualmente. Saquen la cacerola, dicen por ahí que ya son las 9 de la noche. Bueno, y contarles también que... Mañana. ¿Mañana se viene? Mañana hay mañana hay un llamado nacional de las ollas comunes a manifestarse, que Piñera pague la crisis. Exacto, que Piñera pague la crisis, porque mañana toda la olla a nivel de todo Chile se unen las ollas comunes para cacerolear a las 8 de la noche, así que un llamado también hay que todos los visitantes de nuestra vez se levanten, exijamos nuestros derechos. Tenemos que partir de ahí, primero exigiendo nuestros derechos para poder cambiar lo que estamos viendo que acontece día a día y no hacemos nada. Contarles por último que este próximo sábado continuamos con la presentación de Sábado Encerrado, un programa que estamos haciendo también para poder ir en ayuda de todas las ollas comunes de los cerros de Viña del Mar, que son más de 43 hasta el momento. Entonces, este sábado a las 7 de la tarde tenemos un programa que se llama Sábados Encerrados, un programa artístico donde tienen artistas de distintos lados, con la animación del payaso Chocolate, para poder
estar ahí presente y recaudar fondos, ayudas para las distintas ollas comunes que se están levantando por la necesidad que tiene nuestro pueblo. Así que un fuerte aplauso, un abrazo gigantesco a todos quienes estén trabajando en sus territorios. Felicitaciones por esta Asamblea de Santa Inés, son muy bien organizados Sí. para su pueblo. Felicitaciones. Mina Chandia dice eso. Acá hay otro comentario, antes que nos vamos. Y pueden, si quieren, visitar las redes sociales de la Asamblea por si quieren ir enterándose de lo que estamos haciendo, el material que nosotros vamos subiendo. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Asamblea Santa Inés. Sí, y yo por mi parte, creo que aquí, bueno, vemos 3 de la Asamblea, así que lo voy a decir igual. Yo creo que si alguien quiere conocer cómo participamos, las asambleas son abiertas. Y bueno, si hay de alguien, algún territorio que quiera participar en una asamblea para ver cómo nosotros funcionamos, bueno, simplemente nos dicen y planificamos una visita como lo hemos hecho con otra gente. Nos han visitado de las universidades, ¿para qué te digo? Los días sábados tenemos vínculos con las Europa. visitas. Claro, nos han visitado de Europa, nos han visitado de varios lados, entonces con mayor razón forzar la invitación a los territorios, a los cerros, a las organizaciones comunitarias, a los centros culturales, quien quiera, pues ahí la invitación está abierta. Eso. Muchas gracias por la invitación. Aquí, gracias Yuri por estar con nosotros, gracias Arlet, quería mostrar un pequeño mensaje que envió la olla común de Villa La Cruz, dice, aquí olla común Villa La Cruz, con todo el amor y solidaridad a nuestros vecinos de Reñaca Alto. Mandan sus saludos. Así que, para despedirnos, agradecerle a ustedes, bueno, y dejarles invitados también para que estén atentos ahí a lo que se venga, a los conversatorios principalmente, que van a estar todos los jueves a las 7 de la tarde. Muchas gracias de nuevo por todo su conocimiento, aprendizaje, experiencia y sus compartires. Gracias Gaby, gracias Mario, gracias Yuri, gracias Arlet por estar con nosotros. Gracias Viña Los Cerros por crear esta plataforma, con mucho esfuerzo y cariño. Eso. Oye, nos vemos la otra semana. Gracias al Movimiento Viña Los Cerros. La próxima semana a las 7 de la tarde. Perfecto. Con el tema salud. Adiós. Así que muchas gracias. Despídate. Gracias. Gracias, muy amable. Chao, chao.